Esta predicación la titulé Conságrate a tu Señor, y vamos a comenzar en Jeremías capítulo 2. Vamos a comenzar del versículo 1, y la palabra de nuestro Señor dice así: La palabra del Señor vino a mí: ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Cuando nuestro Señor a través de Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, venían sobre el desierto, caminaban sobre el desierto. Ahí no tenían otra alternativa, ¿sí?, de querer hacer su voluntad. Ahí tenían nada más una opción, de ser guiados, que en ese momento fue Moisés el que los guiaba y los conducía, porque Dios tomó a Moisés para sacarlo de Egipto. Y aquí estaba hablando relacionado parte de, dice: la palabra del Señor vino a mí: ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que seguirlo. Tenemos que buscar su rostro. Por eso nos enseña a buscarlo mientras pueda ser hallado. Buscar el reino de su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Y nosotros somos la novia de Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Él va a tener un encuentro glorioso con su pueblo Israel. Pero primero nuestro Señor viene por su iglesia. ¿Sí? Él tiene algo que cumplir en el pueblo de Israel, y lo que tiene que cumplir sobre su iglesia también. ¿Sí? No está junto, no. En el arrebatamiento viene por su iglesia. ¿Sí? Y el pueblo de Israel todavía va a estar aquí. ¿Sí? Él tiene que pagar lo que tenga que pagar. Y nuestro Señor sabe qué es lo que tiene que pagar. Y lo que tienen que hacer es reconocerlo y humillarse para que obre nuestro Señor a favor de su pueblo. Porque van a venir tiempos, dice la palabra, como nunca antes los hubo ni los habrá. ¿Sí? Y eso también nos llega a nosotros. Si nosotros tomamos un compromiso con Él, es porque nosotros somos la novia de Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros no tenemos otra opción más que seguirlo. Buscar su reino y su justicia, para que sea el que nos esté enseñando, preparando y capacitando para ser enviados y hacer su voluntad. No fuimos llamados, no fuimos rescatados de las tinieblas para seguir viviendo como el mundo vive. Ese es un engaño y una artimaña de Satanás. No se trata nada más de estar aquí aparentando que somos cristianos, cuando realmente no proclamamos a Jesús, cuando realmente no reflejamos a Cristo en nuestras vidas, por el mal comportamiento y el mal testimonio que damos, no solamente a los que están al lado de nosotros, que son los vecinos, sino donde quiera que nos encontramos. Somos un mal testimonio. Si nosotros no entendemos el plan y el propósito de nuestro Señor, nada estamos haciendo. Si nosotros no tenemos a Jesús, ¿qué vas a dar? La persona no puede dar una cosa que no tiene. Pero si tú tienes a Jesús, que es su Santo Espíritu, tú vas a tener compasión de tu prójimo. Tú vas a dar lo que has recibido de gracia. Y cuando veas la necesidad de tu prójimo, no te importa si es cristiano o no es cristiano. Tú tienes que hablarle y predicarle de Jesucristo nuestro Señor. Porque ese es el compromiso que nosotros adquirimos como iglesia. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir a ser discípulos, no nada más de hacer que reciba a Jesucristo, no, mi amado. Ese es un engaño en el cual hoy en día la iglesia ha caído. ¿Sí? Porque hay que aprender de Jesús. Y Jesucristo tomó 3 años para enseñar a sus discípulos. Y después de 3 años, todavía aún así, en el día de la muerte de nuestro Señor,
¿Dónde los encontró? Pescando. Imagínese una persona que yo le hablo y le predico ahorita y que lo haga que reciba a Jesucristo en su corazón. Y el día de mañana, ¿qué vas a hacer? Cuando tú no tomas el compromiso que tú estás adquiriendo ante nuestro Dios y ante aquella persona o aquel hermano que se va a arrimar y a confesar que Jesucristo es su Señor. Nosotros somos los principales responsables de cada uno de nuestros hechos que estemos haciendo. No se trata de estar ahí hablándole nada más a la ligera, no. Se trata de que haya una renovación y una transformación de su mente, y esa renovación y transformación de su mente va a venir a la vida a través de una enseñanza, y va a ser la enseñanza de Jesucristo, porque la enseñanza de Jesucristo da crecimiento, discernimiento y entendimiento. Nosotros tenemos que aprender de Jesucristo nuestro Señor, y por eso a Él lo tenemos que seguir, a Él lo tenemos que buscar. Él es nuestro novio, nosotros somos la novia de Jesús. Cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas, Israel estaba consagrada al Señor. Estaba, no que está. Después de un tiempo se apartó. Y nosotros no debemos de apartarnos, porque en la medida que nosotros nos apartamos, lo dejamos, nos alejamos y nos divorciamos. Perdemos toda relación, perdemos toda comunión, y cada quien va a pagar las consecuencias a través de sus decisiones. Después, el día de mañana, nos estemos quejando, echándole la culpa a nuestro Señor. Somos nosotros que no estamos cumpliendo con el compromiso que nosotros adquirimos un día con Él. Y nosotros estamos consagrados a Él, porque Él nos enseña a través de su palabra que Él no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. Y eso es lo que debemos de demostrar nosotros. Somos sus servidores, ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros, para que su voluntad se vaya cumpliendo tal y como Él lo tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Y así nuestra vida va a ir creciendo en sus manos. Si nosotros no estamos entregados en sus manos, ¿en quién está depositada tu persona, tu familia? Si no es en Jesús, es en el otro. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de saber y examinarnos con quién estamos caminando. Si realmente es Jesús el que nos va guiando por senda de justicia por amor de su nombre, o es el que mata, que roba y que destruye. Tú te tienes que ver. ¿Cómo estás? Vete de tu cabeza a los pies. ¿Cómo está tu persona? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu entorno? Tú lo tienes que saber, de igual manera yo, y cada uno de los que estamos aquí en la iglesia, que se quieran hacer, pues que sigan engañados, porque a Jesús nadie los va a engañar. De nuestro Dios nadie se va a burlar. El que se está burlando de hoy en día de multitudes que están dentro de la iglesia es Satanás, porque los tiene engañados. Israel estaba consagrada al Señor, era las primicias de su cosecha. Por eso cuando cualquier obra que hacía el pueblo de Israel, sea en la siembra y todo era lo primero para nuestro Señor. Todo, del ganado, del grano, del fruto, del hombre, de la persona del niño. Cuando el niño nacía, a los 8 años lo consagraban para el Rey de Reyes y Señor de Señores, con un propósito de seguirlo y hacer su voluntad, no para caminar como uno quiere. Si Jesucristo nos rescató de las prisiones de las tinieblas, es para vivir en la luz y vivir en santidad, no para vivir en el engaño, en la mentira. Y cada quien se tiene que examinar. Somos las primicias de nuestro Señor, somos los primeros frutos y tenemos que mostrarlo, ¿sí? Que estemos dando fruto,
porque el árbol por su fruto se conocerá, y árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. ¿De cuáles eres? Si tú no estás consagrado a nuestro Señor, nada estás haciendo, porque unas cosas las haces bien y las otras las haces como tú piensas y tú quieres. Y eres una fuente de doble agua, que da agua salada y agua dulce. De esas no sirven, para Jesucristo no sirve, para Satanás sí. Porque en la medida que Él te siga engañando, siga metiendo argumentos a tu mente y dardos a tu mente, te tiene en su poder, te tiene controlado y gobernado. Tenemos que aprender de la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser una fuente que salte para vida, ¿sí? Un agua dulce que siempre da esperanza, que dé una palabra de vida, una palabra de fe. Eso es lo que tiene que haber de nuestras vidas, en nuestro corazón, tener compasión por nuestro prójimo. Pero si tú no estás entregado y consagrado, nada estás haciendo, mamá. Y vamos a verlo a través de la palabra ahorita. ¿Sí? No es un engaño, es una verdad. ¿Sí? Si tú quieres seguir engañado, tú sabrás. Porque lo que está en sus manos de nuestro Señor nadie lo puede tocar. ¿Sí? Y si Él es mi Padre, Él me va a cuidar y nos va a proteger. Porque Él examina cada paso que damos aquí en la tierra, a todo el mundo entero. Y si somos sus hijos, Él sabe verdaderamente quiénes somos. Y ningún padre va a permitir que le hagan daño a su hijo. ¿Sí? Ningún padre, ni terrenal, mucho menos celestial, que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si usted está haciendo las cosas desordenadas, aténgase a las consecuencias. ¿Sí? Porque lo que sembrares, eso es lo que vas a cegar. ¿Eh? Eran las primicias de su cosecha, todo el que comía de ellas sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Porque nadie puede comer de lo que es de uno, nadie va a llegar a tomar lo que es de nuestro Señor y de nuestro, porque nosotros somos herederos y coherederos, y lo que Él nos da, nadie lo puede tocar. Porque mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si Él nos bendice, Él nos va a bendecir como Él lo sabe hacer. No como el mundo lo quiere hacer. ¿No? Porque su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tenemos que estar consagrados a nuestro Rey. Somos sus esclavos, somos sus servidores, como tú lo quieras poner. Nosotros ya no tenemos decisión propia. Él es el que nos guía, Él es el que nos indica qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y dónde lo tenemos que hacer. No donde nosotros queramos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y esto es lo que le dice el Espíritu Santo a la iglesia de los Efesios. ¿Sí? Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y ya han descubierto que son falsos. Descubierto que son falsos. El Espíritu Santo te va a revelar quién es verdadero y quién es falso. Cuando tú tienes una revelación, cuando tú estás consagrado a tu Señor, el Señor te va a revelar, mi amado. No se trata de una religión, no se trata de una tradición, se trata de una relación, de una intimidad, que tú formes tu altar en tu cuarto secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público, mi amado. ¿Qué te ha recompensado? ¿Qué es lo que te ha dado nuestro Señor? ¿Cuáles son las bendiciones que hoy en día atesoras de tu Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenemos que examinarnos nosotros. Si Dios verdaderamente está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Si Él es el constructor en la vida de tu persona.
de tu familia, de tu trabajo y de tu entorno. Nuestro Señor no destruye, nuestro Señor edifica, Él multiplica y fructifica. Y tú te tienes que ver y te tienes que examinar si realmente Jesús es el que está haciendo las cosas, como nos los enseña a través de su palabra. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Hay muchos falsos, mi amado. Hoy en día sigue igual. Pasaron 2000 años y hoy en día sigue siendo lo mismo. Hay falsos predicadores que están corrompidos por las ganancias deshonestas, porque quieren enriquecerse a costillas de la iglesia y ellos andan en el libertinaje. ¿Sí? Jesús es el dueño del oro y de la plata y nunca le vimos el oro. Él todo lo dio, aún su vida. Y a los que tenían hambre les dio de comer. Los sació porque hasta les sobró comida. Y hoy en día por eso hay multitudes que se quieren levantar a predicar de una enseñanza errónea. Porque es errónea, porque ya está corrompida por los deseos de su carne, mi amado. Porque cuando tú entiendes la palabra, que lo que recibiste de gracia, dalo de gracia, lo vas a hacer tal y como Él te lo está enseñando y demandando. ¿Sí? ¿Cuántas personas que dicen ser predicadores y que se dicen ser apóstoles, ¿sí?, viven a costillas, quitándole la lana a las ovejas? Y las ovejas están dormidas entre los muertos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. Despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esas están dormidas entre los muertos. Porque no están siguiendo a Jesús, están siguiendo un hombre y tienen los ojos puestos en un hombre. Y aunque los tengan como los tengan, ellos están ahí como bueyes al matadero. ¿Sí? Porque no hay discernimiento, mi amado. El que te va a dar el discernimiento es el Espíritu Santo. El que te va a revelar el porvenir es el Espíritu Santo. No es la religión. Dice el 3, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. ¿Sí? Y el 4 dice, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Has qué? Has abandonado esa relación, esa comunión con tu Dios. Ya no estás enamorado. Ya está entrando una religión, una tradición y una costumbre en tu vida. Y ya no más vienes a las reuniones y que Dios le bendiga, hermano. ¿Y qué tienes de Jesús? Cuando tú has abandonado a Jesucristo, cuando tú no has honrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú crees que Él va a estar contigo? Cuando tú quieras y a la hora que tú quieras. No, mi hermano. Él es soberano y sobre todo. Y Él es fiel con quienes son fieles. Él ama a quienes le aman. Él honra a quienes le honran y es sincero con quienes son sinceros. Todos aquellos que se han apartado y se han alejado y han dejado lo primero, que es nuestro Señor, Él también, sin duda, no se va a quedar en ese lugar, mi hermano. Hasta que tú reconozcas que lo que estás haciendo es malo, ¿sí? Y le des el lugar que Él merece, ¿sí? Porque Él es digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Él es merecedor de todo, Él es el dueño de todo y tenemos que amarlo sobre todas las cosas, ¿sí? No importa lo que tenga, sea el oro, la plata, los millones, no. Lo primero es Jesús. Aunque tus hijos, aunque tu esposa, aunque tus bienes, primero es Jesús. Él es nuestro primer amor, porque tenemos un Dios de orden, no de desorden. Y en la medida que tú te estás apartando de esa relación y de esa comunión que tengas con tu Señor, que ya has dejado de establecer tu altar, ya has dejado tu primer amor, y todo lo demás
No tiene sentido. Cuando tú pierdes el orden de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando y demandando, ya todo lo demás sale sobrando. No tiene fruto, no produce crecimiento, no da entendimiento, no da discernimiento. Que te lo hagan entender que todo está bien. Si tú lo crees, ese es tu problema. Pero aquí me la enseña la palabra de nuestro Señor que no es así. Has dejado a tu primer amor. Y esa es una persona apóstata. ¿Sí? Y estamos dentro de un orden, por eso Dios nos está llevando dentro de ese orden. Y estamos hablando y predicando dentro de un orden. ¿Sí? Una persona que deja es una persona que deja, se aleja y se divorcia. ¿Sí? ¿Cómo comienzan las cosas en una familia? Primero dejas a tu esposa y después te alejas y después te divorcias. O sin divorciarte ya tomas otra mujer. ¿Sí? Tú no has tomado otra mujer, quién sabe, a lo mejor. Pero sí has tomado otra decisión primero, antes que nuestro Señor. Y eso es lo que tienes que ver y examinar en tu vida. Si realmente has dejado tu primer amor. Y si no, gloria a Dios, sigue metido en el río de Dios. Porque el que está sumergido en el río de Dios va a tener la visión, va a tener la revelación y el plan y el propósito por el cual Él te llamó. Él no se va a quedar a medias, mi amado. Él va a cumplir cada una de sus promesas que tiene para cada uno de sus hijos. Hijos. Hablo de hijos. No del que se dice ser hijo y no lo es. Porque un hijo es obediente. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para imitarlo tenemos que obedecer. No hace lo que queramos, porque el mundo hace lo que quiere. Y no son hijos, son creación. No porque tú dijiste, yo te recibo y te acepto, ya eres hijo, no. Nuestro Señor no engendra gente terca, testaruda, necia, no. Él engendra hombres violentos que arrebaten el reino de los cielos, que arrebaten sus bendiciones, porque su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y aún en tu necesidad no depender del hombre, tú eres el dueño del oro y tú vas a bendecirme, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces mis necesidades dentro de un orden, no como tú lo quieras hacer. Vayamos a Isaías capítulo 64, versículo 7. Dice, nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. Cuando nosotros perdemos a nuestro primer amor, nosotros ya no estamos haciendo lo recto y lo correcto delante de nuestro Señor. Cuando nosotros estamos consagrados para hacer su voluntad, nosotros establecemos y tenemos un altar, ¿sí? Y tenemos una relación y una comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Maestro de Maestros. Y la función que desarrolla un maestro es enseñar a su discípulo, no a cualquiera, no. Aquí no se enseña de discípulos, ¿sí? El que no toma su cruz y lo sigue, no puede ser su discípulo. Si tú no tomas el compromiso que un día adquiriste, si tú no te consagras y lo entiendes de una vez por todas, que tú eres un servidor de Jesús, que tú tienes que ser un seguidor de Jesús, nunca vas a entender el plan y el propósito por el cual Él te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo Jesús. Nunca lo vas a saber, aunque estés metido aquí. Hay una causa por la cual nuestro Señor obra o deja de obrar en la vida de la persona, ¿sí? Dice, nadie invoca tu nombre, esa es la causa, ¿sí? Que perdieron la sensibilidad, que perdieron la relación, que perdieron la comunión por seguir el pecado, ¿sí? Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti.
pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. No esperes que Jesús te vaya a responder, mi amado. Cuando tú estás haciendo cosas que son desagradables a nuestro Señor, cada uno de nosotros va a pagar las consecuencias en su momento, ¿sí? Dios sabe cuál es el momento perfecto en el cual va a llegar lo que tenga que llegar en tu vida, en mi vida o en la de cada uno de su iglesia. Acorde a lo que estemos haciendo, sea de bendición o sea para exhortarte, mi amado, ¿sí? Porque si te viene una enfermedad grave, es que tienes que reconocer que Dios te está hablando. Y no hay que esperar a ser tan tercos y testarudos. Hay que entender la palabra. Y hay que reconocer que nosotros somos los malos y Él es el bueno, ¿sí? Y que Él tiene la solución a cada una de nuestras necesidades, ¿sí? Porque tenemos al Dios de los imposibles y al que cree, todo le es posible. Ellos creían que porque Jesús era el pastor de Israel o que era a quien tomó como pueblo, creían que ya estaban libres de todo y como que podían hacer lo que querían, pero no es así, mi amado. Nuestro Señor mejor prefiere tener compasión del extranjero, del huérfano, de la vida de otro lugar, que de su pueblo. Porque tenemos un Dios de justicia, no de injusticia, ¿sí? Y por eso del pueblo de Israel y de todas las naciones de la tierra hizo un solo pueblo, para que todos estuviéramos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, siendo sus esclavos o sus servidores, para hacer su voluntad y no la nuestra. Dice el 8, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. O sea, primero están haciendo lo malo y cuando les da la espalda a nuestro Señor, entonces sí, ¿verdad? Pues tenemos que reconocer, ¿sí? Y el reconocer es de sabios, ¿sí? El que no reconoce sigue siendo un terco y cada quien va a sufrir sus consecuencias. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, ¿sí? Estaban reconociendo que estaban haciendo lo malo, ¿sí? Y aquí se estaban humillando y arrepintiendo. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. O sea, diciendo, ¿sabes qué? Estamos consagrados a tu voluntad, Señor. Tómanos y haz de nosotros lo que tú quieras hacer. Somos un barro ahorita, el día de mañana vamos a ser una bandeja, ¿sí? Ya con un plan y un propósito de servicio, porque el barro para nada sirve, el barro siempre va a ser barro, pero cuando el barro lo toma el alfarero, le va a dar el diseño que él tiene preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y es estar consagrados, es estar entregados. Es el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es estar consagrados a nuestro Rey. Él es nuestra protección, Él es nuestro guerrero, y no importa las cosas que vengan en este mundo, mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Por qué tienes tanto temor? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿No te das cuenta que Satanás te ha paralizado? Y es a causa de las malas decisiones que has tomado, porque el pecado paraliza. El pecado paraliza, te deja inmóvil, no avanzas, no creces. Todos somos obra de tu mano. ¿Quién no es obra de nuestro Señor? Todos, no solamente el pueblo de Israel. Cada persona que está en el mundo, somos obra de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a Él. Él conoce tu interior y tu exterior. Él conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad.
Él sabe qué es lo que hay en tu corazón, porque dice que Él pesa los corazones de los hijos de los hombres. ¿Tú crees que no sabe qué es lo que hay en tu corazón? Es porque si tú no entiendes el plan y el propósito, es porque así te tiene Satanás. Todavía hay ceguera espiritual en tu mente y en tu corazón. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos van a caer al mismo agujero. Los dos van a ir como bueyes al matadero. Dice el 9. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. ¿Sí? Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. El pueblo de Israel está hablándole ahí. También nosotros somos parte del pueblo. Nosotros no somos judíos, no. Somos el injerto en el árbol, que es el pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso ellos van a tener que pagar las malas decisiones que tomaron. Y nosotros como iglesia también tenemos que tomar y pagar cada una de las decisiones que hayamos tomado. Todos somos, no solamente somos pueblo, nosotros somos creación de nuestro Señor, todo el mundo entero. Hoy el mundo vive como vive, porque cada quien le ha enseñado como le place. Y ha implementado puras doctrinas demoníacas en la vida de tal o cual nación. Sí. Pero a final de cuentas, cada quien, el día del juicio, nuestro Señor le va a pagar a cada uno acorde a lo que merece. Sí. Y nosotros tenemos que reconocer que somos obra de sus manos. Que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos estaba entretejiendo con un plan y un propósito. Que estamos haciendo ahorita, predicar y hablar y enseñar, no lo que queramos. ¿Sí? Todo en su momento llegó, porque nuestro Señor no se tarda ni antes ni después, no, en el momento perfecto lo hace. Tiene que haber necesidades en la vida de la persona para que entienda y reconozca que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones, ¿cuándo las vas a confesar? ¿Cuándo las vas a declarar para que seas una nueva criatura? ¿Cuándo te vas a despojar de ese ropaje viejo? Porque te tienes que despojar del ropaje viejo para consagrarte y ponerte el ropaje nuevo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. No puedes vivir una vida light, una vida a la ligera, como en muchos lugares están hablando y predicando y enseñando, que se paran aquí al frente con cachucha y dices tú, estos no tienen ni temor de Dios. Venimos aquí a honrar a nuestro Rey y nuestro Señor. No venimos a hacer nuestra voluntad, venimos a cumplir la voluntad de nuestro Padre. Y la gente que es la iglesia ya los ve con short, ya los ve con cachucha, y también el día de mañana ya la iglesia está igual. ¡Qué engaño de Satanás que está infiltrando dentro de la iglesia! Vayamos a Hebreos capítulo 13. Y la iniquidad es peor que el pecado, mis amados. No solamente es pecado, es peor que el pecado. Capítulo 13, versículo 20. Dice la palabra en nuestra Señor: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. ¿A quién lo levantó? ¿Por qué? Por un pacto. Nosotros también hicimos un pacto, mi amado, y Dios nos levantó. Y por eso Pablo lo entendió y lo asimiló muy bien. Y por eso en las cartas que él hablaba, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo para hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso nos sirve esta carne, para ser guiados por su Santo Espíritu a toda verdad.
Pablo no andaba en el libertinaje, Pablo no andaba en la inmundicia. Pablo estaba trabajando para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él a nadie le quitaba, él a nadie le pedía. Él trabajaba con el sudor de su frente porque entendió la revelación de nuestro Señor a su vida. Él no fue discipulado 3 años como los demás discípulos. Él tuvo 3 días en el cual él fue ciego naturalmente para que sus ojos espirituales se abrieran. Y en esa visión, dice él, no sé si fue en mi cuerpo, pero yo lo que sé que estuve allá en el cielo o en el espíritu, ¿sí? Fue al tercer cielo y fue donde Dios le reveló y le enseñó el plan y el propósito por el cual él lo había llamado a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y no es diferente, es la misma, mi amado. Él es Pablo, yo soy Adrián. ¿Tú quién eres? Pues hay que hacer lo mismo. Él fue servidor. También yo soy servidor. ¿O quién te crees que eres? No somos más. Y tomamos un pacto, un acuerdo, un tratado que tenemos que cumplirlo. No es un momento, es hasta el final. Dice el 21, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Cristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que te va a capacitar? Si tú no te consagras a tu Señor, ¿quién te va a enseñar, mi amado? Si el maestro de maestros, eso es lo que hace, enseñar a los discípulos. Y si te enseña como discípulo, te va a capacitar, te va a enviar a hacer su voluntad. ¿Sí? Hoy en día hablan de estudios. No, aquí en la Biblia no nos habla de estudios. Aquí nos habla de enseñanza. ¿Sí? Y la enseñanza es la que trae renovación, transformación, entendimiento y discernimiento de lo bueno y de lo malo. No los estudios, eso es del hombre. Aquí nos habla de enseñanza. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de atesorar. Lo que te va a enseñar Jesús. No lo que te va a enseñar el hombre, porque lo que te va a enseñar el hombre lo va a concebir tal y como él lo piense. Te lo va a decir. ¿Sí? Pero si Jesús, que es el pastor de pastores, te toma como discípulo, Él te va a enseñar tal y como lo tiene en su palabra. ¿Sí? Y te va a preparar, te va a capacitar y te va a enviar. ¿A dónde? Solo Él sabe, mi hermano, a dónde te va a enviar. O dónde te va a poner, dónde te va a establecer. Pero lo que sí es una verdad, Él lo va a hacer. Porque el que lo promete, lo cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. En todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. ¿Para hacer qué? ¿Tu voluntad? Entonces, ¿por qué la haces? ¿Sabes por qué la haces? Porque no estás consagrado a Jesús. Porque no has entendido el plan y el propósito de nuestro Señor. Es para hacer su voluntad. Por eso tenemos que aprender de Jesús. Cuando iba a la cruz, dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sencilla la palabra de nuestro Rey. Y es luz su palabra. No la entiendo, no la entiendes porque está lleno de tinieblas. ¿Sí? Y una persona que está llena de tinieblas, primero tiene que renunciar y quitarse ese viejo ropaje. Porque si no renuncia, ni esperes que Dios te vaya a enseñar y te vaya a abrir el entendimiento. Que los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada a Él. No lo que te agrada a ti, lo que le agrada al Padre. ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Rey? ¿Lo malo?
La mentira, el engaño, la hipocresía. Oye, mi amado, esos son los que no están consagrados. Esos son los que no tienen un altar en su cuarto secreto. Esos son los que tienen una religión y una tradición y una costumbre. Aquí está la palabra, mi amado. Y la palabra es la espada del Espíritu Santo, con la cual tú vas a vencer a toda artimaña de Satanás. Si tú no tienes al Espíritu Santo, nada vas a poder hacer. Y que por medio de Cristo Jesús Dios cumpla, fíjense, escúchalo bien, que por medio de Cristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada a Él. ¿Quién es el intercesor? ¿Quién es el abogado? Jesús, ¿no? Por medio de Jesús, para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que le agrada al Padre? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces, ¿por qué estás haciendo lo malo? Si tú dices que Él es tu Padre, si tú dices que Él es tu pastor, entonces ¿por qué estás como estás? Examina tu vida. Y después dice, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dicen los 4 ancianos? Santo, santo, santo es el Señor. Y eso es lo que debe haber en nuestra boca y en nuestro corazón. Siempre santo es nuestro Dios, el perfecto es nuestro Rey. Él es soberano, nuestro Padre Celestial. Y así podemos entender el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No se trata de tanta palabrería, se trata de palabras que sean concisas y precisas, que lleguen a tu corazón, para que cambien tu manera de pensar. Porque si no cambia tu manera de pensar, no va a cambiar tu manera de ver, de caminar, de actuar y de hablar. Tiene que haber una renovación de tu mente. Si no hay renovación de tu mente, es porque sigues siendo la vieja criatura. Y vamos a terminar en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y esto es lo que le dice Pedro. Por lo tanto, abandonado toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros estamos consagrados a nuestro Señor, esto no debe haber en nuestra vida. Para nada aprovecha en tu vida, como si dices ser cristiano, no debe de haber esto en tu persona. Tú tienes que abandonarlo, tú tienes que renunciar, tú tienes que dejarlo, ¿sí? Dice, toda maldad, no dice que una sí y una no. Eso es lo primero que tenemos que desarraigar de nuestra vida. Toda maldad y todo engaño. ¿El engaño de dónde viene? Satanás, mi amado. Hoy por hoy, millones de millones que habitan la tierra han sido engañados por el mentiroso, por el acusador, Satanás, ¿sí? Y están aquí adentro, ¿sí? Porque no hablan con la verdad. ¿Y saben por qué no hablan con la verdad? Porque no lo conocen. Simple y sencillamente es así. Cuando tú conoces a la verdad, siempre vas a vivir en la verdad. Y si tú practicas la verdad, siempre vas a vivir en santidad. ¿Sí? Y tú vas a ver ese día glorioso de nuestro Rey. Si no te aparta ni a diestra ni a siniestra. Nosotros tenemos que renunciar a todo lo que nuestro Rey, el Rey y Señor de señores, nos demanda. Toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Todo fuera. Dice en el 2, decían con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. O sea, te va a dar crecimiento,
Lo puro, lo verdadero es lo que te va a dar crecimiento como cristiano. Te va a dar la madurez, la capacidad y la habilidad de poder discernir lo bueno de lo malo. Por eso no lo hacen, mi amado. Porque lo que están alimentándose ya está corrompido. Y ese alimento no da crecimiento. Ese alimento enferma tu alma y enferma tu cuerpo. Vea su cuerpo. Vea su cuerpo. Porque aquí nos habla de la palabra. Y la palabra es el alimento para nuestra alma. Y en la medida que nuestra alma esté fuerte y vigorosa, así va a estar nuestro cuerpo exterior y interior. ¿Sí? Porque cuando tu alma se enferma, enseguida lo refleja tu cuerpo. Y es muy visible, mi amado. Por eso es fundamental tener a su Santo Espíritu para poder discernir a tal o cual persona. Ver qué es lo que hay en su corazón de tal o cual persona. Tenemos que desear. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Porque dice Jesucristo, bienaventurado el hambriento y sediento de justicia, porque será saciado. ¿Quién es el que te va a saciar? ¿Quieres estar lleno, pleno, que tu copa esté rebosando? Pues tienes que tener ese deseo. Tienes que tener esa necesidad. ¿Sí deseas la palabra que no está adulterada? La palabra que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Con ansias te está hablando. No quedas, no, con ansias, cuando lo tienes, estás ansioso por conocerlo, por llenarte de su palabra, llenarte de su verdad. Ya es ser una persona ansiosa, ¿sí? Que cuando no la tienes lo buscas. Y si no estás en el lugar correcto, vas al lugar correcto, pero siempre vas a buscar, ¿sí? Siempre vas a buscar esa relación y esa comunión con tu Señor. Decían con ansia la leche pura de la palabra. ¿Sí? Hoy en día se han encargado multitudes que están predicando y hablando de dar estudios y más estudios y más estudios, y ahora vamos a estudiar Efesios y ahora vamos a estudiar. Y ese tipo de gente y ese tipo de mentalidad no sirve para nada. ¿Sí? Aquí no nos habla de estudio, nos habla de enseñanza. ¿Sí? Y aquí es lo que nos habla en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1, puede leerlo. Si usted quiere aprender, tómese un tiempo para que aprenda de la palabra de nuestro Señor. Versículo 1 y 2. ¿Sí? Ahí nos habla de estudios. Nos habla de enseñanza, ¿sí? Porque la enseñanza es la que te va a dar el crecimiento, ¿sí? Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ¿sí? Por medio de la palabra vas a crecer para tu salvación, porque vas a entender y vas a aprender a discernir lo bueno de lo malo, y vas a desechar lo malo para tomar lo bueno y hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y de esa manera vamos a llegar a ese glorioso día con nuestro Señor. ¿Sí? Dice el 3, ahora que han probado lo bueno que es el Señor, ¿no es bueno nuestro Dios? Es lo máximo que puedes atesorar en tu corazón y en tu vida, mi amado. Nuestro Señor, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Nuestro Dios es fiel, siempre fiel, mi amado. ¿A quién queremos buscar? ¿O a quién queremos imitar? ¿Lo bueno o lo malo? Tú decides, mi amado. Si tu vida está entregada y consagrada a nuestro Señor, como cristianos genuinos y verdaderos, tenemos que renunciar a todo lo que nos enseña el primer versículo de esta porción de su palabra.
Y el segundo es atesorar su palabra, porque es lo que te va a dar el crecimiento, el entendimiento y el discernimiento, para que el día de mañana seas un cristiano maduro, ¿sí? No como un niño. ¿Sí? Tenemos que estar consagrados a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, los invitamos que sigan publicando, que sigan compartiendo las predicaciones que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, para que su obra crezca y la del hombre desaparezca, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.